Pastora, quería preguntarle a usted como pastora, ¿qué opina de la parte profética? ¿En su iglesia hay mover profético? ¿Cómo lo manejan? Ajá. Sí, nosotros creemos que todos los dones, ¿verdad?, se manifiestan y que Dios, inclusive hay personas que pueden tener diferentes dones, dentro de ellos el profético. Sabemos que sí manejamos con un poquito de cuidado. Hay dos cosas que siempre a mí me han llamado mucho la atención, y es la vida que le da a las personas el saber cuando viene una palabra de parte de Dios para sus vidas. Uno puede notar el cambio que surge en la persona, porque es como una inyección que se le da al espíritu, donde las personas muchas veces están pasando por procesos muy difíciles y reciben esta palabra de parte del Señor. Y lamentablemente pues se ve lo que me preocupa de este lado, ¿verdad?, poco negativo, o no puedo decir negativo, sino que hay que tener bastante cuidado, es que lamentablemente mucha gente lo rechaza por muchas cosas del mal manejo que ha habido por mucho tiempo de este don. Que muchos cristianos, en vez de acoger el consejo bíblico, donde dice que pruebe los espíritus, que ya nos da una guía para nosotros saber si la palabra profética realmente viene del Señor o no, si fue Dios que habló o no habló, pero lo que han decidido es rechazarlo completamente, cuando realmente es una herramienta muy poderosa en la vida del cristiano, donde Dios, ¿verdad?, a través de su espíritu, Él puede en este tiempo todavía darnos una palabra fresca para el momento, para una circunstancia en específico en la cual estemos pasando. Yo entiendo que muchas veces nosotros repetimos, Dios es el mismo ayer y hoy por todos los siglos, pero hay ciertas cosas que las encajonamos y le ponemos, como decimos, ¿verdad?, en mi tierra, le ponemos un frame que es hasta cierto punto, y que ya esto pasó, y yo creo que realmente pueden haber muchas cosas, la profecía como oficio, la profecía como don, y todas estas cosas, ¿verdad?, las sabemos que hay una gran diferencia entre ellos, pero conociéndonos, ¿verdad?, conociendo al Señor como conocemos que Dios obra, Él va a hacer en nuestra vida lo que tenga que hacer. Por lo tanto, nosotros sí creemos que Dios trae una palabra para las vidas, y en mi caso y en mi experiencia pastoral he visto que siempre ha sido beneficioso para las vidas el poder recibir una palabra, ¿verdad? Les ha levantado el espíritu, los ha sacado. Uno ve hablando con alguien, o orando, cuando uno está orando con alguien, pero uno cambia a traer una palabra, la persona se quebranta, porque ve, Dios me está hablando, el Dios verdadero me está hablando. No es lo mismo a que una persona le esté dando un consejo, una oración, pero cuando ellos ven que Dios irrumpe y me está hablando a mí, la persona se impacta y comienza muchas veces a llorar, porque ve que Dios realmente la ama y que está presente. Sí, sobre todo, pastora, que muchas veces cuando esa palabra llega, la persona ha guardado silencio. Nadie sabe. Y ellos saben que fue el Espíritu de Dios. Exacto. Que reveló y le está trayendo una palabra a esta persona. Lo que dice la palabra de Dios, que entra alguien muy incrédulo, entra en una reunión y de repente alguien se acerca y le dice algo de lo oculto de su corazón, y ahí es donde dice, verdaderamente Dios está aquí. Y ese quebranto que ocurre en muchas ocasiones en medio de cuando se recibe esa palabra, muchas veces es ese turning point necesario, ese punto culminante que la vida necesita escuchar, porque rompe algo, quebranta el dolor, abre una puerta donde muchas veces sale por allí muchas cosas que quizás la persona ha venido guardando y ha venido luchando y ha venido cargando por tanto tiempo, y que Dios ha querido, y la misma persona muchas veces ha orado, pero se le ha hecho difícil poder liberarse de eso, porque todavía está en ese manejo
de que estoy en esta crisis, me está pasando esto, quiero que Dios me hable, estoy orando, no recibo respuesta, quiero ver un cambio, quisiera que fuera allá, y pasan todas estas cosas, hay un desespero en el corazón, y entonces todo eso crea como una presión tan fuerte en las emociones que afectan al espíritu. Llega el momento en que le afecta emocionalmente también, y hay como un enlace de situaciones allí donde la persona pues se ve realmente afectada, al punto de que, como yo muchas veces le he dicho a las personas, hay muchas cosas que nosotros tenemos en nuestra vida personal como enfermedades, situaciones que tienen nombre y apellido, tienen situación, son por algo, y viene entonces, hemos orado para que Dios haga algo, entonces viene su Espíritu Santo, irrumpe en nuestra vida a través de uno de sus dones para darnos poder. Porque y es que hay gente que se siente abandonada por Dios, siente yo no le importo, Dios tiene preferidos, Dios no me habla, Dios no oye mis oraciones. Es una fortaleza que Satanás mete en muchas personas que se sienten abandonadas, relegadas, y cuando Dios viene y le habla directo, entonces la persona queda impactada. Bueno, entonces sí le importo, se tomó el tiempo de venir a decirme algo a mí, entonces se rompe esa barrera. Sí. Con Dios. Y realmente, y puedo comprender, porque mucha gente puede sentir lo que muchas veces tienen su punto de vista, que lo cual respetamos. Yo vengo de una formación doctrinal donde todo esto ya había pasado, sí. Nunca se decía que no era, al contrario, hasta se hablaban de profecía, o de que alguien te dio una profecía, una palabra, y decían: el Señor te reprenda, o sea, cosas, porque venían con esa enseñanza de que no era de Dios, que ya eso había pasado, sí. Y que si te pasaba ya no era de Dios, que eso no podía ser Dios, que te pudiera. Entonces la persona entraba en un conflicto, claro, y una crisis espiritual. Y más si van donde el pastor, una persona, por ejemplo, que va donde el pastor y le dice: tuve esta experiencia, y el pastor le dice: no, estás equivocado, eso es un engaño. Como una persona que yo atendí le dijo al pastor: a mí Dios me está hablando todos los días, pastor. Y él le dijo: no, estás equivocado, Dios no hace eso, repréndalo. Entonces lo reprendió y ya no le habló. Le digo: lo que reprendiste fue el Espíritu Santo, dile perdona. Digo: Señor, perdóname, pero yo hice lo que dijo mi pastor, pero no, por favor, sigue hablándome. Entonces volvió a hablarle, sí. Pero mire, la gente le hace caso a un pastor, ¿verdad? Sí, le dijo: no, eso es un engaño, Dios no hace eso, y repréndalo, pero vea que es serio. Sí, y yo vine de un grupo de iglesias, así que aunque no toda la denominación tienen unas personas que creen, otras que no creen, y aunque nosotros pues sí, crecimos en eso, luego Dios me fue dando mis propias experiencias. Claro. Y ya cuando me hice ya adolescente, que me fui a trabajar, me fui a buscar, yo quería tener mi propia experiencia con Dios. Yo sí creía en ese Dios que me habían enseñado, pero yo sentía que había algo más. Yo decía: esto no se puede quedar aquí. ¿Cómo es que van a encasillar, ¿verdad? A ponerle como de mi país le dicen gringola, como que hasta aquí solamente pasas, y de allí un límite, le estamos poniendo un límite a las cosas de Dios, cuando yo sí sentía que había algo más. Entonces yo quise salir, y yo le decía al Señor que yo quería tener mi propia experiencia con Él, sin que nadie me influenciara, que no me influenciara familia, que no me influenciara nadie, que yo quería tener mi propia experiencia con Él. Claro está que dentro de esa enseñanza hubo una parte dolorosa, pero en medio de esa parte dolorosa de mis experiencias de mi vida, Dios las usó para mostrarme eso que yo quería saber. Y entonces allí Dios comenzó a tratar conmigo. Pues qué bueno esta experiencia, porque son temas que mucha gente no toca, muchas iglesias no tocan, así que muchas gracias por compartir con nosotros. Amén. Gracias a ustedes.